Ramón Antonio Romero, reconocido académico que desde niño fue estimulado por su padre, un libre pensador, a realizarse preguntas profundas por todo aquello que lo rodeaba y a vislumbrar el futuro. Mi padre fue un libre pensador con quien siempre desde muy temprana edad empezamos a conversar temas que me apasionaron. Por ejemplo, el tema de la aparición de la vida o el tema de la evolución de la humanidad o los temas que tienen que ver con el sentido de la historia o el impacto que las tecnologías tienen en la sociedad. Pero era más hablar sobre el sentido de la vida. ¿Era la conversación con su padre o su padre también tenía algún estudio dentro de esta misma rama? No. Mi papá era un libre pensador, él era un empresario. Era un empresario que pensaba siempre en su país y que se interesaba por una gran cantidad de temas que para la mayor parte de la gente son desapercibidos. Entonces yo recuerdo con bastante agrado cuánto influyeron en mí las sobremesas. Almorzábamos y después del almuerzo nos quedábamos platicando, los cuatro que éramos mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Pero creo que quienes vivimos más profundamente este tipo de pláticas fueron mi papá y yo. Lo disfrutaba. Hablamos, pero muchísimo. Hablamos bastante también sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre el país, sobre las posibilidades de la ciencia. Había muchas cosas que nos apasionaban. Por ejemplo, pensábamos y conversábamos en cómo sería el mundo cuando pudiéramos contar con la ayuda de los robots. En 1984 tuvo la oportunidad de salir del país para estudiar su maestría y doctorado a través de un sistema de becas que otorgaba la Embajada de Estados Unidos. Cuando me entrevistaron para el proceso de selección, me dijeron, mire, usted puede acceder a estudiar otras cosas en Estados Unidos. Esta carrera que usted quiere, porque yo había indicado que quería estudiar filosofía y dentro de la filosofía, epistemología, que es teoría de la ciencia. Entonces me dijeron, mire, esto no es una cosa muy popular en Estados Unidos y hay otras carreras, si usted quiere, siempre se puede ir a Estados Unidos y estar allá. Entonces yo les dije, miren, a mí me interesa estudiar epistemología, no estar en otro país. Yo realmente estoy bastante bien en mi país y sí tengo interés en salir a estudiar. Cuando llegué a los Estados Unidos, llegué a una ciudad que se llama Toledo, en el estado de Ohio. Ahí fui a estudiar inglés. Estuve varios meses estudiando inglés y recuerdo que hice muchos amigos norteamericanos. Llegó un momento en mis estudios en el cual ya me di cuenta que lo que la universidad enseñaba empezaba a ser repetitivo y me di cuenta que el aprendizaje de la lengua era una cosa más práctica. Entonces me dediqué a estar más tiempo platicando con gente, yendo a los cines, viendo televisión, leyendo libros, escribiendo, empapándome de la cultura. Y es más, me dediqué a dar conferencias sobre Honduras y Centroamérica para muchos grupos interesados allá. ¿Promovió entonces sí, al país? Eso me puso en condiciones de mejora y de mucha práctica de mi inglés. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Luego, en el aprendizaje de inglés fueron 4 meses. Y algunos amigos que estaban de otros países estudiando inglés, pues criticaban mi práctica de que yo muchas veces no iba a las clases en la universidad por ir a dar una conferencia o ir a oír una conferencia o participar en otro tipo de actividades. Y me decían que estaba perdiendo el tiempo. A la larga resultó que
eso me permitió bastante más práctica y pude aprobar mi examen TOEFL de manera aceptable. El maestro que guió mis estudios y a quien le debo gran parte de mi formación es el doctor Donald Hodges, un académico norteamericano estudioso de la filosofía política, con una cantidad impresionante de publicaciones y con una importancia de sus ideas que es realmente trascendente. Para mí, trabajar con el doctor Hodges fue la experiencia académica más importante de mi vida entera. Él lamentablemente hace poco tiempo falleció, pero llegó a conocer después gran parte de mis trabajos y siempre mantuvimos una relación en la cual yo tuve durante muchos años su guía académica. En algún momento consideró estudiar una carrera técnica, pero las pláticas con su padre influyeron en su interés por las ciencias sociales. A mí me fascinaba los aspectos técnicos, me interesaba pensar, bueno, ¿qué van a hacer y cómo lo van a hacer? Sin embargo, no se inclinó por una ingeniería ni por ninguna carrera técnica. Fíjese que lo estuve pensando durante un buen tiempo. Estuve a punto de estudiar ingeniería de carreteras. Realmente me llamó bastante la atención en una época. Pero bueno, las pláticas con mi padre me inclinaron también en los temas sociales. Por ejemplo, le decía, a mí me interesaba conversar sobre los aspectos técnicos, a mi papá le interesaba la dimensión social de esto. Me decía, bueno, ¿y qué va a pasar con los obreros cuando sean desplazados por la tecnología? ¿Y cómo va a manejar el país la situación del desempleo? Se interesó por la lectura desde muy pequeño, pero al igual disfruta del arte, la escultura y la pintura. En mi casa siempre hubo libros, mi padre me inclinó a la lectura, fui lector desde que aprendí a leer. Qué bueno. Pero eso se fortaleció muchísimo más cuando me di cuenta que había un vínculo bien estrecho entre lo social y lo intelectual. Y además también el arte, empecé a disfrutar la música, empecé a disfrutar la pintura, la escultura y bueno, se dio un proceso bastante integral y bien temprano. A los 17 años yo ingresé a la universidad, ingresé y ya fui un líder estudiantil. Mi primera opción en el movimiento estudiantil fue una opción por las fuerzas progresistas. Claro. Y en un primer momento, pues pensé que iba a militar en el Frente de Reforma Universitaria o en el Frente Estudiantil Socialista. ¿Y me acerqué a ambos. Ajá. De hecho, estuve en algunas ocasiones apoyando al FRU, en otras ocasiones apoyando al FES, de acuerdo a lo que yo consideraba que era la posición más adecuada en cada momento que cada uno de los frentes tenía. Sin embargo, al poco tiempo y bastante por la influencia del cura Santos, Sí. Me fui inclinando por las ideas social cristianas. En ese momento, el social cristianismo se planteaba como un movimiento muy pujante, con una posición muy progresista en la sociedad. El movimiento social cristiano tenía una base social amplia, estudiantil, campesina, obrera, y se vinculaba bastante con las ideas del progreso y de la liberación nacional. Entonces, en ese contexto, se estaba creando el Movimiento Demócrata Cristiano de Honduras. Yo me inscribí y fui en 1972, a mis 17 años, parte de la democracia cristiana. Bastante joven. Sí, bastante joven. Y ahí... ¿Y pues, limitó por cuánto tiempo en este partido? Hasta 1976, del 72 al 76. Fui parte del directorio nacional de la democracia cristiana y cuando Melgar Castro creó el consejo asesor del jefe de Estado, yo fui miembro de ese consejo asesor. Dios mío, me acuerdo que tenía 20 años. Y bueno, ocupábamos el Congreso Nacional. Yo tuve una curula ahí a los 20 años.
Considera que uno de sus defectos es leer varios libros al mismo tiempo, entre los relacionados con su campo de trabajo, literatura y poesía. Por razones profesionales que yo disfruto mucho, leo libros de filosofía, libros de política, de ética, de teoría del desarrollo, de economía, de ciencias sociales en general, y me apasiona mucho la historia. Luego, por razones del disfrute personal, leo bastante literatura y poesía. El poeta que yo más disfruto es un poeta español que se llama Miguel Hernández. Además de la lectura, le gusta producir su propio café y tomarlo en compañía de su familia. Este café yo lo sembré, aquí lo cosechamos, lo procesamos, lo tostamos. ¡Qué riquísimo! Sí, y ahorita voy a molerlo para que tomemos una taza de café. ¡Qué bueno, ¿Sí? doctor! ¿Y esto lo haya venido haciendo desde hace cuánto tiempo? Por lo menos unos 5 años, ¿verdad? 5 años. Aproximadamente unos 5 años. Sí. O sea que hace 5 años usted ya no compra café en el comercio, sino Así es. estrictamente Tomamos lo que... nuestro café, sí. Qué bueno, sí. qué bueno. Y esto, lo Sí. del cafecito, es todas las tardes, esa... Pues todas ¿Algún las día tardes en que estamos particular? en la casa. Todas las tardes. Porque eso es lo raro, que nosotros estemos en la casa, ¿verdad? Tiene que aprender a Sí. disfrutar de todo este Pero espacio. cuando estamos aquí sí lo disfrutamos. Qué bueno, Sí. qué bueno. Sí, ahí queda ya molidito, listo para... Qué riquísimo, Sí. riquísimo. Ya listo entonces ahora para poder Ahora prepararlo está y listo para que degustarlo. tomemos café. Qué bueno. Bueno, café Romero. Dentro de su amplia trayectoria profesional, le satisface investigar, escribir y publicar. Yo soy un profesor investigador en la universidad y eso es una de las áreas. Luego, otra área que disfruto inmensamente es el poner los conocimientos de la universidad al servicio de la sociedad, del Estado, de los sectores productivos, de la sociedad civil. Ese es el trabajo que hago como director de vinculación universidad-sociedad. Estoy publicando en revistas nacionales, internacionales, publicando libros, además haciendo conferencias. Y el área que yo trabajo realmente me causa grandes satisfacciones. Es el área de los estudios en materia de sociedad civil, en materia de política, pero también los estudios sobre ética, sobre ideología y sobre la articulación entre pensamiento y sociedad. Hacer aportes intelectuales para entender mejor la realidad y contribuir en la transformación de la universidad son sus más grandes realizaciones en el orden profesional, pero lo que más le complace es producir cambios en sus estudiantes. Una vez que estaba enseñando un curso de fundamentos de filosofía, tuve un estudiante muy brillante, que es actualmente un médico muy reputado. Y cuando terminó el curso, vino a verme y me dijo, le agradezco porque me ha metido en problemas. Entonces yo le pregunté, pero cuénteme, ¿qué quiere decir eso, que lo he metido en problemas? Me dice, es que antes yo tenía una visión ingenua de la realidad. Ahora tengo una visión crítica y veo las cosas en una perspectiva completamente diferente. Juega billar, una actividad que le genera descanso mental luego de una larga jornada escribiendo o construyendo propuestas desde su campo profesional. Más que un hobby, es un desestresante. Yo no le dedico tiempo, muchas horas, pero cuando tengo bastantes horas de estar frente a mi computadora escribiendo,
y me siento cansado, vengo y yo solo puedo ponerme a veces a jugar una mesa de billar y eso me hace descansar. Regreso a mi mesa de trabajo como renovado. Ya, sí, ya el cansancio se ha agotado. Por una parte, por otra parte, cuando vienen nuestros hijos y nuestros nietos y nietas, jugamos billar. Qué bueno. Sí, sí. Fíjese que... ¿Y quién se ha vuelto el especialista, los hijos o el papá? Más bien los hijos, más bien los hijos. Sí. Qué bueno. Disfrutó mucho su niñez. Su juego favorito era imitar a los protagonistas de los programas de televisión. Yo nací en Comayagüela. Mis padres también han vivido en Comayagüela. La familia materna mía tiene más de 150 años de estar asentado ahí. Y nos criamos en un ambiente familiar amplio, con muchos primos, muchos tíos, muchas tías. ¿Cuántos hermanos? Éramos solamente dos. Dos hermanos. Sí, 2 hermanos, pero una gran cantidad de primos. Y mi mamá era una persona muy primorosa. Teníamos una casa con un patio amplísimo. Entonces, los primores de mi mamá con sus sobrinos. Y el patio amplio hizo que nuestra casa fuera el punto de reunión siempre de la familia. La vocación por la lectura vino de ambos padres. Mi mamá era una gran lectora. Y mi mamá siempre lamentaba que su abuelo, con quien ella se había criado, no la mandó a la escuela porque no era la costumbre en la época. Y la familia de mi mamá era una familia de bastantes recursos económicos en Comayagüela. Entonces el pensamiento de mi abuelo, de mi bisabuelo, fue, bueno, Esperanza y los demás nietos tienen dinero, no necesitan ir a la escuela. Imagínese. Sí, era la mentalidad de una época, ¿verdad? Pero sí recuerdo que mi madre siempre lo lamentó y ella se volcó a los libros, fue una autodidacta. Yo con mis padres empecé a leer y hablábamos de lo que leíamos. Por ejemplo, algunas de las cosas que leíamos juntos, algunos títulos que yo recuerdo muy claramente. La isla del tesoro de Joseph Louis Stevenson, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, bueno, El Conde de Montecristo también fue una lectura importante para nosotros, El Robinson Suizo, y pues lecturas de literatura, de aventuras, que en las familias tenía un impacto. Y entonces nosotros las leíamos. Éramos solamente 4, mi hermana, mi padre, mi madre y yo. Su padre, un empresario de la madera, también agricultor y narrador de cuentos. Él se dedicó a los negocios en distintas escalas. Él pues empezó en el área de los aserraderos, cuando aquí empezaba la explotación maderera. Inclusive algunos que después llegaron a destacar como empresarios de la madera extranjeros, Sansone, por ejemplo, llegó a Honduras como empleado de mi papá. Y después, cuando Honduras cerró el mercado con Cuba, que era el principal mercado de madera de mi padre, su empresa fracasó. Entonces, a partir de ahí, sus negocios fueron bastante más pequeños. Se dedicó a la agricultura. Nos fuimos un tiempo a vivir a la ciudad de Danlí y recuerdo que teníamos como 4 meses de vivir en Danlí cuando mi papá ya estaba sembrando 100 manzanas de frijoles con máquinas, tractores y estas cosas, y llegó a sembrar hasta 600 manzanas, que en ese momento, en aquel lugar, era inusual. También, con bastante frecuencia, viajábamos a las montañas donde mi papá tenía sus aserraderos. Siempre, en cada aserradero, él tenía una casa para que nosotros fuéramos. Y ahí, en condiciones de montaña, sin luz eléctrica y en situaciones difíciles, yo recuerdo que en las noches se armaba una gran fogata.
en donde venían todos los trabajadores del aserradero y estábamos ahí mis padres y nosotros, mi hermana y yo. Y entonces siempre había un narrador, un cuentacuentos, y contaban cuentos bellísimos. Ahí, por ejemplo, yo oí los primeros cuentos de Las Mil y Una Noches, Sinbad el Marino y muchos otros cuentos, y realmente recuerdo siempre la gran capacidad narrativa que tenían muchas personas, incluyendo a mi papá, que era un gran narrador. Lamentablemente, cuando teníamos nosotros 12 años, a mi mamá le descubrieron la enfermedad de cáncer en el estómago. En aquella época eso era una condena a muerte. Y pues padecimos la situación de ver morir a mi madre poco a poco. Siendo una familia bien unida, para nosotros ese fue un golpe terrible. Yo siempre he pensado que posiblemente quienes más sufrieron ese golpe fueron las mujeres de la familia. Mi mamá, porque estaba dejando a sus niños pequeños, y mi hermana, porque quedaba sin su madre, que era con quien ella se identificaba de manera más directa. ¿Su hermana es mayor o menor que usted? Menor. Y ella también hace 5 años murió en un accidente automovilístico. Entonces, y mi padre no soportó la muerte de mi hermana. Mi padre murió 3 meses después de que mi hermana falleció. Entonces, bueno, esta familia que fue tan hermosa se disolvió, y en estos momentos, pues ya yo tenía ya mis hijos grandes, mi familia, y pues Eso me imagino que Ligia, ayudó mucho, claro, Claro. Ligia ha sido un factor muy decisivo para que yo pueda superar el impacto de la muerte de mi hermana y de mi padre. Después de la muerte de mi madre, durante más de 30 años mi papá fue padre y madre para nosotros. Una de sus principales realizaciones es contar con un matrimonio sólido de 37 años, del cual nacieron 3 hijos. Esta es una anécdota hermosa. Cuando nosotros nos casamos, Ligia y yo, en 1974, al día siguiente de nuestra boda, muy temprano, ¿Sí? mi papá estaba en nuestra casa dejándonos una gran canasta de provisión. Por cualquier cosa. Sí. Interrumpió ahí la luna de miel. Interrumpió la luna de miel, sí. ¿Cuántos años ya de casados tienen? Pues miren, nosotros nos casamos en 1976. ¿Sí? A estas alturas, Sí, eso ya. significa 36 años, 37 años. 37 Sí, años ya. de hecho, nuestro hijo mayor Sí. va a cumplir 36 años. Esta es una escultura que yo disfruto mucho de mi hijo Miguel Romero. Miguel hizo la escultura cuando era un estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes y está cargada de contenido simbólico respecto a nuestro antecedente maya. Hannah, su única hija mujer, les dio sus primeros nietos y el menor es un abogado. Nuestra hija de en medio, hija mujer, está casada. Ella fue quien primero nos dio nietos. Sí, ya sus 2 hijos son adolescentes. Uno tiene 15 años, un varón. La niña tiene 14 y son nuestros vecinos. Eso es lo mejor. Se vinieron a vivir en la montaña, sí. Nuestro hijo menor, Luis Ramón se llama, es abogado, ejerce la abogacía, es un litigante y disfruta mucho de su profesión. Él tiene 2 hijos, una niña que tiene 11 años y un varoncito que tiene 3. Hoy, que cada uno de sus hijos ha hecho su vida, disfruta mucho de su relación de pareja. No tenemos aspiraciones económicas, no nos obnubila el no tener cosas. Para nosotros el gran disfrute es la familia,
estar juntos y hacer las cosas que nos gusta hacer. Vemos una película juntos, escuchamos música juntos, comentamos las noticias juntos, o cuando Ligia termina una consultoría y nos habla de lo que ha hecho, o cuando está en el proceso de su consultoría y más bien todos nos abocamos a ayudarle. Cuando yo estoy escribiendo, más bien ahí sí necesito que me dejen solo. Pero cuando sale mi publicación es algo que todos disfrutamos. En aras de honrar la memoria de su madre, inició estudiando la carrera de medicina, pero luego de 2 años decidió seguir su actitud marcada por las ciencias jurídicas y sociales. Mi mamá soñaba con que yo fuera médico. Y mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Entonces mi papá, para honrar su memoria, me solicitó que me matriculara en medicina. Y yo me matriculé, sí, y estuve en medicina 2 años. Y le cuento que iba pasando. Bueno, aquí en la universidad, por ejemplo, me enamoré de las matemáticas. Y mi promedio de matemáticas fue de 100%. Luego, ¿qué lo hizo entonces? La química, la física me interesó también y me siguen interesando. Sin embargo, entendí que mi vocación fundamental estaba en lo social y sobre todo en lograr una comprensión racional de lo social, claro, y en desarrollar una actividad intelectual. Entonces, esa plática con su padre no fue fácil, el poder decirle, bueno, sí, mire, yo recuerdo un día que fui a hablar con él y mi mamá me acostumbró a decirle papayito y yo siempre le dije así. Ajá. Y entonces le dije, mire papayito, si usted quiere que yo sea médico, yo voy a ser médico. Pero creo que nunca voy a ser un buen médico porque no es lo mío. En cambio, si estudio lo que yo quiero, creo que sí voy a desarrollarme mucho mejor. Y mi papá inmediatamente entendió y me dio un abrazo y me dijo, hijo, perdóneme que lo he presionado, estudie lo que usted quiere estudiar. Ramón Romero egresó de un colegio de élite, instituto en el que se afianzó su vocación social, debido a los constantes debates que propiciaban un grupo de sacerdotes sobre la realidad nacional. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo estudié en un instituto privado religioso, el Instituto San Francisco. Okay. En esa época, el San Francisco era un colegio bastante elitario. Los hijos de la élite estudiaban en el San Francisco. ¿Usted era parte de la élite entonces? No, fíjese que, bueno, mi papá era un empresario, pero no era un potentado. No era un potentado. Sin embargo, ahí tuvimos la presencia de algunos sacerdotes franciscanos que llegaron en plan de concientizar a estos jóvenes alrededor de los problemas sociales del país. Entonces, ¿tuvo fruto con usted entonces? Sí. Más lógicamente la conversación con su padre, los temas de debate que tenía con su padre. Pero fue una época también muy singular en la historia de América Latina y del mundo entero. Creció en un contexto que le facilitó su posición crítica y constructiva. A temprana edad se involucró en el movimiento estudiantil, logrando constituirse en un líder a los 16 años de edad. En 1970 yo estaba estudiando el 4º curso de bachillerato y se sucedió la fundación de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, la FESE. Yo tenía algún nivel de liderazgo en mi colegio, pero no era una cosa, no era el líder del colegio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, participé en la fundación de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, FESE, y ahí me tocó vincularme con estudiantes de secundaria de muchos otros colegios y además con estudiantes que ya tenían un desarrollo ideológico y político realmente impresionante. Entonces, bueno, pude vincularme con
distinto tipo de ideas, con ideas de carácter social, con ideas socialistas, con ideas libertarias, y eso desde luego que también influyó. Claro. Llegué a ser el coordinador de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, y ahí sí desarrollé un liderazgo estudiantil, no tanto en el colegio, sino más bien en la federación, ¿verdad? Labora en la máxima casa de estudios desde 1976. Inició como ayudante de cátedra en el Departamento de Filosofía, cuando todavía era un estudiante de la Facultad de Derecho. Mi primer curso, en el que yo ya fui profesor siendo instructor, fue por la noche. Era un curso, recuerdo, a las 7 de la noche. Entonces a esa hora venían a la universidad personas que trabajan. Claro. Y resulta que el más joven de todo el grupo era el profesor. Interesante. Sí, y recuerdo yo aquellos señores que me miraban con bastante escepticismo. Pero eso no lo asustó, pensando, bueno, entonces. no, para nada, para nada. Este cipote, ¿qué nos va a enseñar? Claro, me imagino. Pero luego establecimos una buena relación. Ahora me los encuentro ya personas muy mayores que me dicen, usted fue mi profesor. Además de las constantes contribuciones que hace para diferentes revistas y otras publicaciones, ha escrito al menos 12 libros. Posiblemente unos 12 libros, y luego muchas contribuciones también en libros colectivos, revistas. Bueno, hay pues una especie de descuido mío también, en el sentido de que no he recopilado de manera sistemática. Más bien estoy pensando hacerlo, porque hay cosas que las escribí y ya ni siquiera me acuerdo de ellas. Ya me imagino. Sí. ¿Y sus principales contribuciones con quiénes han sido especialmente? ¿Con Pues, la academia estrictamente sí. o hay otros Bueno, espacios? Mire, ha sido fundamentalmente con la academia y también con el Centro de Documentación de Honduras, con el CEDO. Tenemos pues una cantidad de libros publicados en los cuales soy coautor. Y lógicamente hay alguna temática en particular, específica, por su especialización. Temas de seguridad, temas de política, de cultura política, o temas de legislación relacionada con la política. Mire, este es un libro que se llama Por la democracia y contra el golpe. Lo escribí en 2009, fue publicado 3 meses después del golpe de Estado. En septiembre el libro estaba circulando ya. Y es un análisis sobre este fenómeno político que hizo retroceder la democracia en Honduras. Y justamente ahí se lanzan tesis respecto a cómo nos hizo retroceder la democracia, por qué razones y sobre todo cómo recuperar el proceso de construcción democrática. Tuvo bastante aceptación y todavía es demandado en las librerías. Le gusta producir con sus manos, sembrando las hortalizas que consume con su familia. Este es un espacio de trabajo para mí. Podemos verlo. Normalmente aquí sembramos las plántulas que después se van a trasladar a la hortaliza. Y también reciclamos bastante. Por ejemplo, todos los vasos desechables, aquí en la casa los utilizamos para sembrar plantitas. Y pues siempre la familia nos entrega todos los vasos que no necesitan, ¿verdad? Y pues acá se les da uso. ¿Ustedes los reutilizan? Sí, sí. ¿Y estas plantitas, doctor, a quién se las facilita especialmente? Ya. Hemos hecho donaciones. Por ejemplo, a ONGs que quieren reforestar, le hemos donado cuando hemos tenido árboles. En una ocasión había una iglesia que tenía un proyecto de alimentación a niños pobres. Ajá. Entonces, bueno, yo no tenía dinero para darles, pero les regalé 100 matitas de chile dulce en macetera. Claro, sí, Era la época de Navidad, eran chiles rojos
y se pusieron muy lindos. Entonces ellos vendieron cada chile a 100 lempiras y tuvieron ahí 10.000 lempiras para atender su proyecto. Qué bueno. Ese tipo de cosas. Qué bueno. Y bueno, este es el área de cultivo. Aquí está la hortaliza. Como les explicaba hace algún tiempo que ha estado un poquito descuidada, nomás hay un poco de cebollines y albahacas. Ya ahora que viene la estación lluviosa, voy a dedicar algunas tardes de domingo, pues normalmente en las tardes de domingo yo hago esto, para sembrar hortalizas nuevamente. ¿Y las berenjenas dónde las siembra? ¿Por aquí también? Aquí mismo. Aquí mismo. Esta es una planta de berenjena. Tiene flor, parece. Este está floreciendo, sí. Pero hemos sembrado muchas berenjenas, como le digo, este es un remanente nada más.